Buenos días a todos. Egun on denorik. La verdad que es un honor estar aquí como secretario general al frente de este equipo de trabajo. Impresiona un poco, no lo voy a negar, aunque algún compañero me decía por ahí, en peores no las hemos visto en alguna asamblea en la fábrica, efectivamente, pero esto no deja de impresionar. Yo quisiera, en primer lugar, como debe ser, pues agradecer, dar las gracias, en primer lugar, a todos vosotros, delegados, compañeros, a todos los que habéis apoyado mayoritaria y rotundamente a esta comisión ejecutiva, también a los que nos habéis dado un voto crítico, lo entiendo así. Todos habéis estado aquí, y estoy seguro además, intentando hacer lo mejor para nuestra organización, que es lo mejor para los trabajadores. Todos habéis pasado por esta especie de cascada de congresos, congresillos, etcétera, etcétera, para llegar aquí. Todo eso que hace que esta organización sea lo que es, una organización profundamente democrática, gracias a todo eso y al esfuerzo que nos cuesta. Quisiera también, sobre todo, al compañero Cándido, al compañero José Javier Cubillo, el esfuerzo que han hecho, especialmente en el día de hoy que nos ha tocado, que tienen que venir deprisa y corriendo, tienen que salir corriendo para volver a Madrid, y sé que ha sido un esfuerzo que se agradece especialmente que estéis aquí en este día, que es un congreso extraordinario y que es un día especial y un poco complicado siempre. Por eso, el que hayáis venido aquí a apoyarnos a la UGT de Navarra se agradece expresamente. Quisiera también agradecer a nivel personal a un compañero que fue el secretario general que me encontré yo cuando vine aquí, un compañero entrañable, un gran amigo, Miguel Ángel Ancízar, del que aprendí mucho, de él y de todo su equipo. Me vais a dejar que haga un pequeño homenaje a 3 compañeros de su equipo que ya no están aquí, pero de los que, como de él, aprendí mucho, ¿no? El compañero Juanjo Gorricho, el compañero Luis Mari Ibáñez y el compañero Pachi Zura, que ya no están con nosotros. Como digo, de ellos aprendí mucho de lo que es el sindicalismo de verdad. Quiero también agradecer a todos los demás compañeros que estáis aquí, a todos los responsables de gabinetes que habéis venido a acompañarnos y que estáis trabajando y trabajáis diariamente, estupendamente, por el bien de los trabajadores en general, cada uno en su área, en salud laboral, inmigración, en empleo, los departamentos internos de la asesoría jurídica, de informática, que estáis aquí siempre trabajando para que esta organización funcione. Y gracias a que esta organización funciona, los sindicalistas podemos estar ahí trabajando y peleando por los trabajadores. También quiero agradecer la presencia de los compañeros del Partido Socialista, el presidente y el secretario general Roberto Jiménez, de Izquierda Unida, también encabezados por su coordinador, el compañero Nuín, y el responsable de organización, y especialmente también al secretario general de Comisiones Obreras de Navarra, el compañero Raúl Villar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros junto a tu secretario de organización. No quiero olvidarme de ninguno, perdonadme. Veo por ahí a Javier Ancízar, a José Antonio Chauri, entrañables compañeros también, y a otros muchos por ahí. Veo a 3 compañeros míos del comité de empresa de la fábrica de Olazabutía. Muchas gracias por estar aquí conmigo en este momento. Después de tantos años que hemos vivido allí en la fábrica peleando y luchando, hasta ganar las elecciones, quiero decirlo, hasta ganar las elecciones que ganamos, que fue también aquello todo un honor para nosotros, sinceramente. Como digo, es un honor estar aquí. Venimos toda la comisión ejecutiva, creo que puedo hablar tranquilamente en nombre de ellos, llenos de mucha ilusión. También con una sensación de responsabilidad, la responsabilidad de dirigir esta organización que es la primera organización de Navarra, sindical, con 20.000 afiliados, con casi 2.000 delegados, y eso es toda una responsabilidad. Intentaremos llevarla lo mejor posible y, desde luego, por falta de ganas y de trabajo, estoy seguro que no nos va a faltar
y, bueno, pues allá donde nos equivoquemos, pues tendremos que ir aprendiendo y tendremos que ir rectificando seguro. Como todos sabéis, hemos llegado aquí después de un congreso, el 10º congreso, en junio, lo ha explicado muy bien Juan, donde ocurrieron las cuestiones que ya se han explicado. A partir de ahí, esta organización inició un proceso de confluencia en una nueva comisión ejecutiva. Yo quiero agradecer especialmente a Juan Goyén, nuestro secretario general, dos cuestiones que me han parecido muy importantes, ¿no? Lo primero, cómo asumió la responsabilidad, después de los resultados, de continuar dirigiendo esta organización, porque no nos podíamos quedar en un vacío una organización como la nuestra. Y lo segundo, por toda la forma que ha llevado este proceso hasta confluir en este Congreso extraordinario. Y especialmente en los últimos tiempos en los que, debo decir públicamente, que tanto él como todo su equipo han estado a entera disposición de trasladarnos información, de darnos todo lo que necesitábamos y van a continuar haciéndolo, porque así lo sabemos y así nos lo han garantizado, mientras necesitemos para hacer un relevo ordenado de esta organización. Muchas gracias, Juan, por todo ello. Tenía además aquí apuntado, no lo voy a dejar de decir, aunque ya se ha dicho, reconocer el trabajo que se ha hecho durante 7 años y 7 años muy complicados, 7 años de crisis, 7 años de avalancha neoliberal, años difíciles para ser el secretario general de esta organización junto con el resto de compañeros de la Comisión Ejecutiva. Quería decirlo. Bien, sobre la crisis económica, yo creo que lo ha explicado muy bien Cándido cuál es la situación. No voy a extenderme más. Creo que es un compañero que lógicamente tiene una visión extraordinaria de cuál es la situación terrible que estamos viviendo los trabajadores y las organizaciones sindicales. Yo no voy a decir mucho más, ¿no? Creo que todos somos conscientes. Los banqueros, los poderes económicos, ávidos de dinero y ávidos de beneficios, nos han llevado a esta situación y, dicho de una forma muy resumida, ahora quieren que seamos nosotros los que paguemos los platos rotos. Quieren que seamos nosotros los que, rebajándonos salarios, rebajándonos condiciones, empeorando nuestras condiciones, tengamos que pagar los platos rotos de ellos. Quieren que seamos nosotros los que con nuestros impuestos hemos pagado y hemos mantenido un estado de bienestar que ahora quieren derribar y del que además quieren sacar ahora el dinero suficiente para pagar sus deudas, ¿no? Esto es algo terrible y hay que reconocer que han tenido una habilidad y es la habilidad de ser ellos los culpables, pero a la hora de pagar las consecuencias desviar la atención hacia otros colectivos. Y al final parece que son los políticos o que somos los trabajadores los culpables de una situación de la que no hemos tenido ninguna responsabilidad. Por acercarnos un poco más a la situación de Navarra, ¿no? Navarra, efectivamente, como comunidad y como organización dentro de la UGT, pues somos una organización pequeña, porque Navarra es lo que es. Al hablar de Navarra se ha iluminado aquí. Bien, Navarra, como digo, somos una organización desde el punto de vista cualitativo importante, desde el punto de vista numérico, pues somos lo que somos, no podemos competir lógicamente por la población activa que tenemos y lo que somos, pero sí que somos una organización potente, el primer sindicato de Navarra, con un número de afiliados muy importantes proporcionalmente al número de trabajadores, a la población activa. Y ahora mismo, en medio de esta situación de crisis, pues no puedo evitar hacer una referencia a la situación política por la que estamos pasando, ¿no? Una situación compleja, una situación con muchos matices, pero que básicamente se puede resumir en que tenemos, en medio de la peor crisis que se ha vivido, cuando más necesidad teníamos de un gobierno fuerte, estable, de un gobierno que tuviera iniciativas de inversión, que atrajera empresas en lugar de hacer que se fueran, que hiciera reformas fiscales valientes para atraer esas inversiones y para que nuestras arcas públicas pudieran afrontar los gastos que esta situación de crisis nos están llevando, sobre todo con los más desfavorecidos. Nos encontramos, desgraciadamente, con un gobierno débil,
un gobierno en minoría, un gobierno que no tiene otra opción que ir prorrogando presupuesto tras presupuesto, un gobierno que no fue capaz de mantener una coalición estable y progresista que nos hubiera dado a los navarros y especialmente a los trabajadores un futuro en medio de esta situación tan crítica y tan tenebrosa en la que estamos viviendo. Tampoco puedo dejar de decir que la alternativa actual a ese gobierno es una alternativa complicada y que muchos navarros ven con recelo, inevitablemente. La alternativa de un gobierno también en minoría, en la que estuvieran los partidos nacionalistas más moderados, apoyados inevitablemente para salir adelante por Bildu, es una alternativa muy compleja también y una alternativa que despierta inevitablemente muchos recelos entre los trabajadores y entre los ciudadanos navarros. Lo cierto es que tendrán que ser los navarros los que decidan, tendremos que ser los navarros los que decidamos qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Y a mí, inevitablemente, como creo que a casi todos nosotros, me gustaría que llegara un momento en el que tuviéramos, los navarros, una mayoría de izquierdas y progresista suficiente como para poder salir adelante sin necesitar apoyos ni de unos ni de otros. Quiero aquí a los compañeros, tanto Roberto como Nuín, especialmente dar un abrazo muy cálido porque son momentos muy complicados para estar donde estáis, muy complicados, y no me cabe duda además que lo hacéis pues con toda la buena voluntad y lo mejor posible, no me cabe ninguna duda. Aquí en nuestra organización vais a encontrar siempre un apoyo y un aplauso porque sabemos que estamos todos en la trinchera de la defensa de los trabajadores y de los derechos de los ciudadanos. Bien, en cuanto a los retos internos que tenemos, algunos se han hablado, la negociación colectiva, fundamental, las elecciones sindicales, ese proceso por el que tenemos que pasar y que es el que valida nuestra representación y nuestra capacidad de reivindicar, ese proceso que todos conocemos, que es complicado, que a veces es arisco, difícil, pero que es absolutamente necesario y que es lo que nos legitima como organización ante la sociedad. Por cierto, una de las pocas organizaciones, las organizaciones sindicales, de las pocas organizaciones que tienen que verse sometidas a ese proceso. Curiosamente, luego algunos se dedican a poner en duda nuestra capacidad y nuestra legitimidad de representación de los trabajadores, cuando somos nosotros los que nos sometemos a los votos de los trabajadores y la representación que la tenemos perfectamente legitimada en el proceso de elecciones sindicales. Un proceso que, como todos sabemos, se vive duramente en las fábricas, en los sectores, en la pequeña y mediana empresa y que es un proceso, ya digo, difícil de sacar adelante. Es uno de los retos que tenemos como organizaciones sindicales y especialmente la nuestra, que es la primera organización en Navarra, la primera organización sindical en Navarra y queremos mantener ese primer puesto frente a los deseos absolutamente legítimos, compañero Raúl, del segundo sindicato de Navarra, Comisiones Obreras, que evidentemente hace lo que nosotros haríamos si estuviéramos en su lugar, es intentar arrebatarnos ese primer puesto de representación sindical. Alguno me preguntaba, compañeros, en esta ronda previa que he hecho al Congreso, me preguntaba, bueno, compañero, ¿y cuál es tu proyecto sindical? ¿Y cuál es...? Bien, asumo esa pregunta aquí y la contesto como la he venido contestando, ¿no? Nuestro sindicato tiene un proyecto sindical desde hace más de 125 años. Es el proyecto sindical de la lucha obrera por los trabajadores, por nuestros derechos, de la lucha por nuestros derechos como trabajadores, pero también por nuestros derechos como ciudadanos. Porque somos ciudadanos las 24 horas del día y trabajadores. Y tenemos unos derechos como trabajadores, pero también unos derechos como ciudadanos que se derivan de ellos. Todos los salarios indirectos que recibimos a través de la sanidad pública, de la educación pública, de los servicios públicos, son parte de nuestro salario y de nuestros derechos y por eso estamos tan legitimados como el que más para defenderlos y para pelear por ellos. Son, como digo, tiempos muy difíciles
tiempos de crisis donde los sindicatos sentimos, por un lado, el dolor de ver cómo muchos trabajadores se ven en la encrucijada terrible de empeorar sus condiciones para mantener sus puestos de trabajo. Es una encrucijada en la que nos hemos visto muchos en nuestras fábricas y en nuestros puestos de trabajo. De no saber hasta dónde hay que renunciar a cosas para mantener el puesto de trabajo y a partir de dónde estamos renunciando a cosas porque nos están chantajeando desde los sectores empresariales para ir arrebatándonos esos derechos. Son tiempos muy complicados, en eso estamos todos de acuerdo, pero yo creo que también estamos todos de acuerdo y a veces hace falta hacer un poco de historia para recordar dónde estamos, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que este sindicato en estos 125 años ha pasado momentos durísimos. Los primeros momentos en los que, aunque nos parezca mentira, hubo una huelga de 44 días para conseguir que la jornada laboral fuera de 8 horas. De 8 horas, no se nos olvide. Porque parece que hay cosas que las tenemos desde siempre. Las hemos tenido que pelear desde el primer día. Y ahí ha estado la UGT peleando en primera línea de fuego. Como digo, se han vivido momentos muy duros. La UGT, habrá que recordar también, tiene a muchos compañeros enterrados en las cunetas, en las tapias de los cementerios. En el 36, muchos compañeros de la UGT, del Partido Socialista, compañeros que, debo decirlo ahora, cuando uno va a hacerles un homenaje y encuentra montones de banderas, que no son nuestras banderas, no es la bandera roja del Partido Socialista, de la UGT, del Partido Comunista, es decir, de la Internacional Socialista. No, no son esas banderas rojas. Desgraciadamente, otros intentan ocupar el espacio que deberíamos de ocupar nosotros homenajeando a los nuestros, a los que entonces mataban por ser de izquierdas, internacionalistas y por ser progresistas. En aquellos tiempos, que fueron muy duros, la UGT salió adelante. Solo por ellos, por lo que ellos sufrieron y gracias a lo que ellos sufrieron, hoy estamos todos aquí, deberíamos empujar con fuerza y con ilusión ahora, en estos tiempos difíciles. Quiero recordar también, compañeros, porque es muy importante, no solo aquellos tiempos del 36, tampoco hay que ir tan lejos. No hace mucho nos mataban a compañeros. El terrorismo de ETA aquí en esta tierra mataba a compañeros socialistas, sindicalistas, gente de izquierda. Era asesinada por esos nuevos fascistas que juzgaban, condenaban y ajusticiaban, las tres cosas a la vez, a nuestros compañeros luchadores por la libertad, a otros muchos más también, a jueces, a periodistas, a políticos. Somos un sindicato de clase, defendemos a los humildes, a los más desfavorecidos. Voy a hacer una pequeña defensa a esos humildes y a los más desfavorecidos de esos casi 1000 muertos que ha habido recientemente en nuestra historia. A esos más de 300 asesinados que ni siquiera se sabe quiénes han sido los culpables, cuyos casos ni siquiera se han esclarecido. Todos ellos, por cierto, compañeros, trabajadores humildes, guardias civiles, policías nacionales, de los que ni siquiera se sabe quién ha sido el responsable. Solo por eso, porque defendemos a los más desfavorecidos, a los más humildes, quiero hacer este pequeño homenaje a ese colectivo especialmente. Somos, como digo, un sindicato de clase y eso nos distingue especialmente de otros sindicatos, de los sindicatos corporativos, de los sindicatos de casta. Somos un sindicato progresista, pelea por los desfavorecidos, por los que más lo necesitan. Esa es nuestro principal objetivo y nuestra principal batalla. Pero somos también, compañeros, y eso hay que decirlo especialmente aquí en esta tierra, somos un sindicato que pertenece a la Internacional Socialista, a la Internacional Sindical Europea, porque nosotros somos un sindicato de vocación internacionalista. Eso nos distingue especialmente de otros sindicatos que trabajan en esta tierra. Somos
Una organización que no distingue de dónde viene el trabajador ni cuál es el territorio en el que trabaja. Eso nos hace más fuertes, nos hace más justos y nos hace muy diferentes de otros que, desgraciadamente, utilizan el sindicalismo como una herramienta más para una lucha política que nada tiene que ver con los intereses de los trabajadores. Y en esta tierra especialmente, en todas, pero en esta tierra navarra, si cabe, es más importante una cuestión que llamamos la unidad de acción con los compañeros de comisiones obreras. Yo sé que es una unidad de acción a veces complicada, sobre todo porque la rivalidad de las elecciones sindicales y muchas veces la lucha en la cercanía de las fábricas, de los convenios, de los sectores, hace que esa unidad de acción a veces se tense. Pero yo creo que todos tenemos que tener muy claro, todos, desde el delegado de la última fábrica hasta, por supuesto, nosotros como miembros de la Comisión Ejecutiva, que la unidad de acción nos hace fuertes frente a los empresarios, fuertes frente a la patronal, frente a los gobiernos. La potencia sindical que tenemos, comisiones obreras y UGT juntos, es una potencia que debe de estar muy por encima de cualquier otro tipo de tensión o de diferencia. Es importantísimo mantenerla a nivel confederal, importantísimo en toda España, pero especialmente importante quizás en comunidades como la nuestra, donde nos enfrentamos a otro tipo de sindicalismo. Un tipo de sindicalismo que quiero hacer una pequeña referencia, sirve a dos poderes, o dice que sirve a dos poderes. Sirve a los trabajadores y sirve a su proyecto político. Desgraciadamente, y nosotros, como sindicato de orientación claramente internacionalista, debemos de decir, nuestro modelo es el modelo de una negociación colectiva a poder ser europea, una negociación colectiva articulada, una negociación colectiva que nos permita tener unos mínimos comunes a todos los trabajadores. El modelo de los sindicatos nacionalistas sacrifica el interés de los trabajadores por su proyecto político. Desgraciadamente, lo estamos viendo en la última reforma laboral, cuando desde el Gobierno del Partido Popular se ha iniciado una reforma laboral en la que, entre otras cosas, intenta que la negociación colectiva quede desarbolada e intenta llevarnos a los convenios de empresa, que son convenios que desprotegen a todo el resto de trabajadores. Nosotros nos enfrentamos con nuestro modelo de negociación colectiva, una negociación colectiva solidaria, articulada, una negociación colectiva que es buena para los trabajadores, con grandes convenios sectoriales a nivel nacional, con convenios donde se pueda a nivel regional y con convenios o pactos de empresa que mejoren esos otros convenios. Es una fórmula de negociación que permite que todos los trabajadores, o el mayor número posible de los trabajadores, tengan la cobertura de un convenio. Frente a eso, el modelo neoliberal, el modelo que pretende implantarnos el Partido Popular y la patronal, que es el modelo de convenios de empresa, que curiosamente coincide con el modelo de negociación colectiva de los sindicatos nacionalistas, porque, como digo, desgraciadamente, los intereses políticos están por encima de los intereses claramente de los trabajadores. A mí me gustaría, y lo digo sinceramente, que algún día pudiéramos darle la vuelta a esta situación y pudiéramos confluir por el interés de los trabajadores en espacios de encuentro donde todas las organizaciones pudiéramos reivindicar sincera y honestamente los intereses de los trabajadores. Y acercándome un poco más al trabajo que nos viene ahora por delante, ¿no?, en estos 2 años y pico, casi 3 años que nos quedan del mandato, ¿no? Vamos a intentar, nuestra comisión ejecutiva, vamos a intentar trabajar, vamos a intentar hacer una organización más práctica, más cercana, más moderna, más ágil, en definitiva, una organización más útil para los trabajadores, porque eso es lo que somos nosotros, una herramienta para los trabajadores. Y como herramienta para los trabajadores tenemos que ser lo más útiles posible. Eso pasa por adaptarnos a las situaciones cambiantes de esta sociedad, por ser eficaces en el traslado de la información,
por ser eficaces en la organización de las elecciones sindicales, por tener medios para defender a los trabajadores en la negociación colectiva. Y yo quisiera, en este apartado, por cierto, hacer una alusión al proceso de fusiones interna que estamos viviendo. Aquí estamos las federaciones, las comarcas, y yo creo, y lo digo expresamente al compañero Cándido, sé que están, y al compañero de organización, que le toca también esta labor, que están trabajando, y desde aquí quiero expresar mi total apoyo y nuestro máximo trabajo en el sentido de avanzar en el proceso de fusiones de federaciones, un proceso en el que debemos de apartar cuestiones menudas y tenemos que ir a las cuestiones importantes, y lo importante es tener unas federaciones potentes, tener unas federaciones eficaces, tener unas federaciones autónomas, capaces de negociar, capaces de hacer elecciones sindicales y capaces de pervivir por ellas mismas, ¿no? Ese es un proceso en el que, compañero, tendrás todo el apoyo de esta organización y, además, debo decir, con perdón, que cuanto antes se haga, sinceramente, mejor para nosotros, mejor para la organización y mejor para los trabajadores, para que podamos atender a los trabajadores. Dentro de todas las funciones como organización sindical que tenemos, todas las internas que, como bien digo, vamos a intentar sacar adelante y vamos a intentar mejorar en eficacia, yo quiero hacer una referencia que también ha sido en mis reuniones una de las cuestiones que más me salían, ¿no? Al posicionamiento de las organizaciones sindicales y concretamente de la nuestra, de la UGT de Navarra, con respecto a las instituciones, con respecto al Gobierno, con respecto a la patronal. Mirad, compañeros, una de nuestras obligaciones como representantes de los trabajadores, que va desde el primer delegado de personal de una pequeña mediana empresa de 15 trabajadores hasta esta comisión ejecutiva que representa a toda la UGT de Navarra, una de nuestras obligaciones es negociar y pactar tanto con la patronal y con los empresarios como con los gobiernos del color que sean que estén en las instituciones. Es nuestra obligación para defender a los trabajadores y para defender sus intereses, porque muchos de los intereses de los trabajadores, muchos, se deciden en esas instituciones políticas y gubernamentales. Ellos deciden sobre nuestras pensiones, ellos deciden sobre la ultraactividad de los convenios, por ejemplo. Ellos deciden sobre nuestros contratos de trabajo y nuestra obligación es estar ahí como organización sindical presionando por el bien de los trabajadores para que esas decisiones sean lo menos lesivas a los trabajadores. Una negociación dura, una negociación como son nuestras negociaciones, profunda, seria, una negociación tendente a llegar al acuerdo siempre que los acuerdos merezcan la pena. Y si no lo son, sea el color que sea el gobierno que esté liderando esta comunidad o este país, haremos lo que hemos hecho y lo que le hemos hecho a distintos colores de gobierno. Nuestras huelgas generales así lo demuestran y ahí está toda nuestra historia. Algunos pretenden decir que con unos hemos ido más y con otros hemos ido menos. No es cierto, ahí hemos estado siempre firmes, prudentes, pero firmes. Y creo que esa es una de las labores más importantes que tenemos. Igualmente con la patronal. Nos toca vivirlo como delegados y nos ha tocado vivirlo en el seno de las empresas. Hay que hablar con la patronal, hay que negociar con recursos humanos, hay que cada uno en su estamento y en su área. Es nuestra obligación, repito, con firmeza, con seriedad, con prudencia, pero negociando. Bien, y nada más, compañeros, ya con esto acabo, ¿eh? Voy a utilizar una pequeña alegoría, me vais a permitir aquí una pequeña digresión poética, pero es que me parece un ejemplo muy que a mí me gusta, vamos, ¿no? Y es cuando dice que nosotros somos como un árbol, como un roble que hunde sus raíces en nuestra historia, en la historia de lucha obrera, pero que lanza sus ramas hacia adelante, hacia el progreso, hacia una sociedad más justa, más igualitaria y donde los trabajadores podamos defender nuestros derechos. Nada más, compañeros, muchas gracias y cuento con todos vosotros para hacer el trabajo.